Bueno, buenos días a todos. Hay mucha gente conectada y eso nos pone muy contentos. Les damos la bienvenida a otra teleclínica y otra actividad del proyecto Salud Centrada en las Personas Más Allá de la Pandemia, que estamos organizando con las cátedras de enfermedades infecciosas, de salud ocupacional, de medicina familiar y comunitaria y de psicología médica. En la teleclínica de hoy es sobre COVID-19 recuperado, criterios para el alta, fin del aislamiento y reintegro laboral. La coordinación está a cargo de la profesora Zaida Arteta, y quien va a realizar la presentación es la doctora Sofía Grillot, que están acá con nosotras. Y van a comentar la doctora Daniela Paciel, doctora Raquel Ballesté y el doctor Fernando Tomasina. Los saludamos, que Fernando, Daniela y Raquel van a participar a través de Zoom. Bueno, arrancamos. Bueno, buen día a todos. Lo primero que quería era, bueno, darles la bienvenida, y lo otro es decirles que en realidad nos resultó difícil la preparación de esta teleclínica. Sofía ha trabajado mucho para tratar de sintetizar la evidencia que hay con respecto a cuándo podemos dar el alta con seguridad de que no vamos a producir daño, que no vamos a producir un brote en la comunidad o en un centro de larga estancia o en distintas situaciones en las cuales nos vemos enfrentados todos los días a tomar decisiones. Ese es el objetivo de esta teleclínica, y hemos intentado generar una metodología para que podamos discutir justamente este punto. La idea es que Sofía nos presente un poco el resumen de la evidencia y el análisis de esa evidencia. Luego vamos a discutir dos casos muy, muy breves, y vamos a pedirles que voten y que ustedes hagan opción de qué harían en esa situación, qué es lo que nos pasa todos los días, y luego vamos a discutir sobre esas situaciones. O sea que vamos a darle la palabra entonces a Sofía para que nos haga la presentación primero. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la presentación, Zaida. Y bueno, la verdad que este es un problema que nos enfrentamos diariamente. Cuando podemos en forma segura levantar las medidas de aislamiento una persona que cursó su COVID y que está recuperado. Entonces, un poco el título de esta presentación es, bueno, cuando el COVID-19 ya estamos recuperados, cuál sería el criterio del alta, del fin del aislamiento y el reintegro laboral. Como a modo introductorio, COVID-19, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, es un gran desafío de salud pública de proporción histórica y a nivel mundial con esta pandemia. Ha generado tanto la enfermedad como las medidas para evitar su transmisión y contener esta pandemia, han generado gran impacto tanto en los sistemas de salud, a nivel de economía y en la sociedad en sí misma. Es una enfermedad con alta transmisibilidad y con gran mortalidad, con cifras de millones actualmente, tanto en fallecimientos como en número de casos, y todavía estamos en este momento de incertidumbre si se desarrolla inmunidad a largo plazo y cuán protectiva es esta inmunidad. No tenemos aún vacuna y tampoco opciones terapéuticas con alta efectividad, y comenzaron a reportarse las primeras reinfecciones. Entonces, en este contexto, vemos que el aislamiento es una pieza fundamental para el control de la infección. Yo quería marcarle para el 11 de marzo, que es el día que declara pandemia la OMS, la recomendación que ellos hacían es que para poder controlar esta infección, tenemos que detectar a todos los casos con alta capacidad de testeo, tratar, y el aislamiento y el rastreo de contactos. Para el 13 de octubre, la OMS continúa todavía recomendando que las mismas recomendaciones que del 11 de marzo, y donde el aislamiento tanto de los casos confirmados como de sus contactos son una piedra angular.
En Uruguay, ¿cómo estamos? Al día de ayer, estas son las cifras del día de ayer, vemos la curva, cómo ha ido en el correr de los meses, y en la OMS todavía estamos en agrupación de casos, ¿no? Como forma de transmisión. El informe epidemiológico del 16 de octubre del Ministerio muestra que el 66% de los casos confirmados fueron por contacto con casos en territorio nacional, 20% vinculado a viajes y solo 14% no se encontraba noción epidemiológica, con lo cual la estrategia de contención es la actualmente que estamos aplicando en Uruguay, donde sabemos que el aislamiento es una pieza fundamental para esto. Entonces, vemos que el aislamiento es muy importante para contener la infección, tanto en las estrategias de mitigación como contención, con lo cual todos tendemos a generar a ser como bien permisivos con el aislamiento. Pero no nos podemos olvidar que el aislamiento genera sus efectos negativos, tanto en la persona, porque genera una barrera para los servicios asistenciales. Si la persona queda con alguna alteración que precisa rehabilitación, sabemos que es muy difícil mientras está en el periodo de aislamiento. Sin lugar a dudas, socialmente le genera problemas, porque imaginémonos una persona adulta mayor que queda separado de sus seres queridos para esa rehabilitación, problemas psicológicos por el aislamiento y esa sensación de estar solo y de soledad, y ni que hablar de problemas económicos por el retraso en el reintegro laboral. Pero para el sistema también genera una sobrecarga si nosotros planificamos aislamientos más prolongados que los estrictamente necesarios, con un consumo grande de equipamiento de protección personal, con saturación de las salas individuales, tanto en los hospitales como en centros como en residenciales o en centros de rehabilitación. Las estrategias de testeo consume muchos suplementos de testeo, de hisopados, de las PCRs, entonces también demora, satura un poco el testeo, entonces demora quizás en alguien que precisa urgente ese test. Hay retraso en el reintegro laboral del personal de salud y del personal de primera línea, que en momentos en que quizás tengo mucho personal certificado o enfermo o en cuarentena, puede generar problemas asistenciales y a su vez se impide el alta de las personas con saturación de los sanatorios. Entonces vemos que lograr este equilibrio entre el aislamiento que es necesario para que no haya transmisión en la población versus los efectos negativos es lo que tendríamos que intentar lograr. Pero claro, ¿cómo sabemos esto? O sea, ¿cómo sabemos cuánto tiempo es infectiva la persona que tiene COVID? Entonces hay varias estrategias que nos acercan a este concepto. Inicialmente, la estrategia basada en síntomas. Ahora sabemos que las personas comienzan con bastante seguridad, comienzan a transmitir desde 2 días antes del inicio de los síntomas, o sea que aislar desde el inicio de síntomas y no arrastrar para atrás generaría sus dificultades. A su vez, sabemos que la mejora de los síntomas puede ser más allá del periodo de infectividad. Muchas personas quedan con síntomas crónicos, entonces poner fin al aislamiento en el momento que ceden los síntomas lo estaríamos poniendo demasiado tiempo del necesario. Luego surgió la técnica de PCR, es el gold estándar para el diagnóstico, y surgió en casi todas las recomendaciones la estrategia con test PCR negativo para liberar el aislamiento, pero esto mostró que hay muchas personas que quedan con PCR persistentemente positivo y no por eso son infectivos cuando ya se han recuperado clínicamente, y a su vez personas que negativizaban su PCR y luego volvían a ser positivas, que tampoco eran infectivos. Entonces, hoy en día estamos dejando de lado la estrategia de testeo como para liberar el aislamiento. Y surge que, bueno, quizás la carga viral sea una buena herramienta para liberar, para ver la infectividad de esa persona. Y surge el valor del CT, que es la cantidad de ciclos del PCR para superar un umbral, para que sea fluorescente esa muestra, que a menor valor del CT, mayor carga viral de esa persona, surge como un posible herramienta para acercarnos a la infectividad. Sabemos igual que esto tiene sus dificultades, porque el valor del CT está determinado también por la calidad de la muestra, si la muestra es del tracto respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior, y no está tan estandarizado. Cada sistema de diagnóstico por PCR debería tener su propio umbral de CT para ver infectividad.
Hay estudios epidemiológicos que muestran cómo es la transmisión a nivel de la comunidad, que nos pueden acercar al periodo de infectividad. Hoy en día algunos autores están proponiendo que si la persona desarrolla anticuerpos neutralizantes, quizás ya controló la infección y ya no es más infectivo. Y bueno, y el cultivo celular, los trabajos de cultivo celular son los que más se acercan quizás a infectividad. Si yo demuestro que esta persona tiene un virus metabólicamente activo y que logra cultivarse en líneas celulares, seguramente sea capaz de infectar y de ser transmisible. El problema de esto es que el cultivo no lo tenemos en todos los laboratorios, no está ampliamente disponible, entonces, y a su vez las células de cultivo están desarrolladas específicamente para hacer para cultivar. Entonces quizás hayan cultivos positivos, pero eso no quiere decir que la persona sea infectiva, pero bueno, nos parece que es el mayor, lo que más nos acerca a infectividad. Y también sabemos que la severidad de la enfermedad, si la persona cursó un COVID leve, severo o crítico, tiene que ver también con el tiempo de que esa persona es infectivo, y después todos nos preguntamos, el paciente que es inmunodeprimido, en otras infecciones sabemos que les cuesta más tiempo contener esa infección y más tiempo de infectividad. Bueno, un poco queríamos mostrar las publicaciones destacadas sobre estos temas. Este trabajo es un trabajo epidemiológico, la verdad que es muy bueno, y tiene muchísima información. Es en Taiwán, es un estudio prospectivo y es de rastreo de contacto de sus primeros 100 casos de Taiwán. Sabemos que Taiwán tuvo una excelente respuesta a la pandemia y han logrado contenerla. A datos, como dato, solo 6 casos de todos estos 100 cursaron enfermedad severa. Definieron contacto estrecho, el domiciliario, el familiar no conviviente en el ámbito de cuidados de la salud. Y encontraron 2.761 contactos de estos 100 casos, de estos primeros 100 casos. Hubo solamente en estos, solo 22 casos secundarios, de los 9 asintomáticos que se incluían en los 100 casos, no hubo ninguna transmisión, a pesar de haber tenido 91 contactos. Los 22 casos secundarios que hubo, tuvieron todos su contacto con el caso primario en sus primeros 5 días de inicio de síntomas. No hubo transmisiones en aquellos contactos que fueron más allá de 6 días, a pesar de que encontraron 852 contactos. También aquí encontraron transmisión desde presintomáticos. Y esto es importante, que empieza a mostrar que de los 786 contactos que tuvieron con los casos severos, tuvieron 4 veces mayor probabilidad de adquirir la infección de aquellos que tuvieron contacto con enfermedad leve. Entonces acá empezamos a ver que los casos severos tienen más probabilidad de transmisión. Esto ya es introduciéndonos en los trabajos de cultivo. Este es uno de los primeros trabajos que surgen de cultivo, hecho en Canadá. La debilidad que tiene es que desde el laboratorio y que no contamos con los datos clínicos, no sabemos la severidad que cursaron la enfermedad, ni si estaban inmunosuprimidos. Se logró cultivar el SARS-CoV-2 en 26 muestras, 28,6%. Y acá lo que observamos, ellos compararon el valor, tomaron como variables el valor del CT y el tiempo de inicio de síntomas hasta la realización del test. Vemos en los que tuvieron, en los que tuvieron cultivo positivo, que el valor del CT fue bien bajito, entre 15 y 20 y poco, comparado a los que tuvieron cultivo negativo, en que el CT fue mucho más alto, y esto tuvo diferencia estadísticamente significativa, como vemos con una P menor a 0,01. A su vez, el tiempo de inicio de síntomas en los que dieron cultivo positivo, vemos que no es hasta 8 días, no supera los 10 días, comparados con los que tuvieron cultivo negativos, que llega hasta 20 días, y esto también tuvo diferencia estadísticamente significativa con una P menor a 0,01. Entonces lo que sugiere, y a su vez esto en la relación logística, menciona que por cada punto de aumento del valor del CT, la probabilidad de cultivar disminuye un 32%, y por cada día de aumento desde el inicio de los síntomas hasta la realización del test, disminuye la probabilidad de cultivar un 37%. Con lo cual ellos sugieren que la combinación de el tiempo de inicio de síntomas hasta la realización, el tiempo de inicio de síntomas y el valor del CT podría ser una estimativa de la infectividad. Pero como dijimos, la contra es que no sabíamos ni severidad ni inmunosupresión. Otro trabajo que en verdad es preprint aún, que es de Holanda,
La gran ventaja de este trabajo es que se centró en población con COVID severo y nos da buena información de qué pasa con los severos. Es un estudio de 128 pacientes hospitalizados con COVID-19, donde 69% estaban en UCI, de los cuales 91% con asistencia respiratoria mecánica. Y lo otro también de la población es que 23% eran inmunosuprimidos, entonces nos muestra de una población severamente enferma, con muchos en CTI y ventilados, y que a su vez un 23% eran inmunosuprimidos. Lo que tiene como desventaja es que no es un estudio prospectivo y de vuelta es de muestras de laboratorio. Entonces se encuentra 69 muestras respiratorias y a tener en cuenta 78 eran del tracto respiratorio inferior, ellos lo nombran como esputo, y solamente un 18,4% era por hisopado nasofaringio. Se logró cultivar 62 de 690 muestras respiratorias y el máximo tiempo desde el inicio de síntomas con cultivo positivo fue 20 días. Entonces, en esta población severamente enferma, 69% en CTI, casi todos ventilados, y con 23% inmunosuprimidos, el tiempo máximo con cultivo positivo fue 20 días. Y esta es una información que nos parece muy valiosa para comentar. La probabilidad de aislar el SARS-CoV-2 infectante fue menor de un 5% cuando la duración de los síntomas era más de 15 días. Ellos encontraron en el análisis univariado asociado, otra cosa positiva a este trabajo es que también les hicieron serología y ellos encontraron de que la probabilidad de aislar el virus infectante fue menor de un 5% cuando el título de anticuerpo neutralizante comenzaba a ser mayor de 1 en 80. Ellos encontraron entonces en el análisis univariado asociado con cultivo positivo una alta carga viral que tenga menos de 7 días de síntomas, que no haya generado anticuerpos neutralizantes y ser inmunosuprimido. Pero luego cuando van al análisis multivariado solo encontraron que se asoció independientemente con probabilidad de aislar un virus infectante una alta carga viral y la ausencia de anticuerpos. Les voy a mostrar algunas tablas que me parecieron muy lindas de este trabajo. Esta es la probabilidad de cultivo positivo versus el tiempo de síntomas y vimos como a partir del 10º día comienza a bajar muchísimo esa probabilidad y con el aislamiento máximo a los 20 días en esta población, como dijimos, severamente enferma e inmunosuprimida. Y a su vez, la probabilidad de cultivo con la carga viral, vemos cómo a partir de estos valores que no son los que usamos nosotros del CT, es mucho mayor. Y después esto también me parecía un dato como interesante, que a partir de 1 en 80 de la generación de anticuerpos ya es menos del 5% y después de 1 en 60 ninguno fue cultivo positivo. Bueno, este es otro trabajo que se generó en España en el 12 de octubre, donde ellos comparan 50 muestras en levemente enfermos, que son casi todo su personal de salud, que son mujeres en la mayoría y de edad de 42 años, versus los pacientes que tenían hospitalizados con COVID severo, que vemos que son casi todos varones y con 20 años casi de diferencia. En 49 muestras de estas 106 se detectó efecto citopático en los cultivos celulares y todos los que fallecieron tuvieron cultivo positivo con una diferencia estadística y hubo más cultivo positivo en los severos que en los DA. Y lo que le quería mostrar de esta gráfica es que en los severos el tiempo máximo de cultivo desde el inicio de síntomas de cultivo positivo fue 32 días y sin embargo para los leves fue de 10 días. O sea que en esto para COVID severo encontraron hasta los 32 días cultivo positivo. Las conclusiones de este trabajo, que esto es interesante, ellos tuvieron cultivos positivos con CT de hasta 35, con lo cual ellos no lograron mostrar que el CT tuviera un suficiente valor para discriminar muestras con virus infectante. Pero bueno, las conclusiones más importantes es que el tiempo de inicio de síntomas al test máximo con cultivo positivo en los severos fue 32 días y en el Olives 10 días. Y quizás la diferencia con el trabajo holandés, que ellos lo comparan, es que tiene mucho más porcentaje de cultivo positivo y porque utilizaron un linaje celular más permisivo. Quizás esas son las diferencias. Este es otro trabajo de cultivo también que surgió hace poquito, el 24 de octubre, que es en Australia,
casi todas las muestras. Lo positivo de este trabajo es que en verdad las muestras que se enviaban para cultivar primero eran por protocolo, pero después si el médico lo solicitaba porque tenía problemas para definir en un paciente que seguía con PCR persistentemente positivo para levantarle el aislamiento. El valor máximo del CT con cultivo positivo fue de 32, donde ya vemos que el valor del CT empiezan a ser como más alto, y el tiempo máximo de inicio de síntomas hasta que se aisló fue hasta 17-18 días, pero la media fue mucho más baja. O sea que en verdad vemos como que el tiempo de inicio de síntomas es un valor indicativo muy importante para cultivo positivo. Y bueno, y esto es qué pasa con los repositivos, aquellos pacientes con COVID recuperado que tenían test negativos que luego vuelven a dar positivo. Esto, la CDC de Corea hizo este trabajo que está muy lindo porque es tanto de laboratorio como de rastreo de contactos, donde analizaron 285 de estos pacientes repositivos, que lo interesante es que 44,7 se hizo porque tenían síntomas respiratorios, analizaron 790 contactos y no encontraron transmisiones desde ellos, y a su vez cultivaron 108 donde no fueron negativas, y a partir de esto ellos deciden que los repositivos no son infectantes y les levantaban el aislamiento. En resumen de esto que hemos analizado, que pido disculpas si fue muy largo, es que la contagiosidad rápidamente desciende luego de 10 días para los casos leves, y quizás en críticos e inmunosuprimidos este tiempo aumenta a 20 días y máximo 30 días. Que las PCR persistentemente positivas en personas con COVID recuperado, en verdad en general tienen altos valores del CT y no implican virus replicativo competente y no estaría asociado a contagiosidad, que estos pacientes que alternan PCR negativo y positivo cuando se han recuperado, quizás son variaciones porque están muy próximas al umbral de detección y capaz que por eso es esta variación y no son infectantes, y que empieza a surgir el valor de anticuerpos neutralizantes como un marcador cuando está presente de menor infectividad. Bueno, un poco vamos a analizar qué recomiendan a nivel internacional los distintos organismos. La OMS para el 27 de junio recomendó para aquellos sintomáticos que tienen un COVID sintomático, levantar el aislamiento a los 10 días de inicio de síntomas, más por lo menos otros 3 días sin síntomas. Ellos lo que dicen es mínimo 10 y más 3 días sin síntomas. Entonces, por ejemplo, en un caso que tuvo leve, serían 13 días. Y en un caso más severo, si siguió con síntomas 20 días, sería 20 más 3. ¿Me explico? En los asintomáticos dice 10 días del test positivo, pero también habilita a los países que si ellos prefieren mantener la estrategia de testeo, lo continúen. La CDC de Estados Unidos para el 22 de julio hace un cambio bastante importante en sus recomendaciones, y lo que dicen es que para casi todas las personas enfermas de COVID se puede suspender el aislamiento a los 10 días, y esto es interesante, que dice que solo 24 horas sin fiebre y con mejoría de los síntomas. Para los severamente enfermos, aquí ya se ponen, dicen que quizás debamos seguir a 20 días del inicio de los síntomas y que lo hagamos en consulta con un especialista de enfermedades infecciosas, pero sugiere que no, si no es necesario, no hacer una estrategia de testeo. Para los inmunosuprimidos, como no encontraron evidencia, siguen sugiriendo la estrategia de testeo, y para el personal de salud no requieren test para el control para el reintegro, en los leves 10 días, y si es inmunosuprimido 20 días por lo menos, y en consulta con un especialista de enfermedades infecciosas. La CDC de Europa cambió hace poquito, el 16 de octubre, quizás influenciada por la nueva ola de grandes contagios. Ellos venían recomendando en los leves solo 8 días de síntomas y en los severos solo 14 días y que no se testeara. Sin embargo, hace un cambio muy importante el 16 de octubre. Para los leves va a 10 días y 3 días sin fiebre y mejoría de síntomas. Para los severos, si tengo capacidad de testeo, la sugieren, y que sean 2 negativos separados de 24 horas, y si no tengo amplio testeo y voy a una estrategia más clínica, sugieren 3 días sin fiebre y en mejoría, y de 14 a 20 días de inicio de los síntomas. Para el caso de los inmunosuprimidos, que los define específicamente los trasplantados, los que utilizan corticoides en forma prolongada, los que están en tratamiento quimioterápico, los que tienen terapia inmunomoduladora, infección por VIH con bajo recuento de CD4 e inmunodeficiencia, sugieren 20 días de inicio de síntomas, más resolución, o
con una estrategia de testeo 2 separados de 24 horas. Y esto es interesante, se ve que ellos están teniendo muchos brotes a nivel de lugares con de adultos mayores, en refugiados y en población carcelaria, porque dice que los residentes o el staff que trabaje con esta población vulnerable sugiere que esté, por supuesto, sin fiebre por 3 días y en mejoría clínica, más o 2 test de PCR negativos o por lo menos 20 días del inicio de los síntomas. En España yo lo único que quería recalcar de sus recomendaciones es que para los residenciales de adulto mayor, ellos, si fue un curso leve, dicen 10 días de inicio de los síntomas más 3 días sin fiebre, o sea, no prolonga el tiempo de aislamiento aunque sea residencial de adulto mayor. Pero para el personal sanitario, ellos les piden que prueben con una prueba diagnóstica que descarte transmisibilidad y proponen como prueba diagnóstica la presencia de IgG que tenga PCR negativa o que tenga una PCR con CT alto. Me interesó traer las recomendaciones de Nueva Zelanda y Australia, porque nosotros la verdad que nuestra pandemia está muy distinta que en España, que en Estados Unidos y que de Europa, y quizás estamos más parecidas a Nueva Zelanda o Australia, que han logrado contener. Entonces dije, bueno, capaz que ellos son más estrictos, me lo pregunté, porque están en estrategia de contención como nosotros, y la verdad que sus recomendaciones no son mucho más estrictas que las que les sugiere la OMS. Dice, al menos para los casos leves, al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y 72 horas de resolución de la enfermedad aguda, pero sin embargo recomienda igual que sigan las medidas de distanciamiento, higiene de manos y etiqueta de la tos dentro del ámbito familiar. Y para los casos severos dice que después del alta 10 días más aislado o con medidas de precaución en domicilio y que tengan 72 horas de enfermedad aguda y que no estén inmunosuprimidos. Para los pacientes que están trasplantados y en quimioterapia sugieren estrategia de testeo. En Australia divide, la única diferencia es que divide los severos con resolución de síntomas o sin resolución de síntomas. Para los que no tienen resolución de síntomas, sugieren la estrategia de testeo. Y para los severamente inmunosuprimidos no lograron encontrar la evidencia porque no la hay y dicen que se hagan 2 test negativos al menos 7 días del inicio de síntomas y en resolución. O sea que también sugieren la estrategia de testeo para los severamente inmunosuprimidos. Y bueno, ¿y qué estamos en Uruguay? Quería traer, esto es un comunicado desde el Ministerio de Salud Pública de esta semana, donde lo que habla del tema que trajimos hoy a colación, que dice periodo de aislamiento y criterio para recuperación epidemiológica. Nosotros aquí encontramos quizás se juntaron 2 conceptos que quizás no van siempre en el mismo tiempo ni de la mano, que es el periodo de aislamiento clínico, que uno como clínico sugiere, tanto al paciente, a la familia o en su propia institución, en los casos severos que siguen en CTI, con el criterio de recuperación epidemiológica para el Ministerio de Salud Pública, y esto nos ha generado bastante confusión en el ámbito clínico. Para personas sin síntomas, 10 días desde completo, desde la fecha de realización del hisopado, y está bueno esto que dice de si no desarrolla síntomas en todo el periodo, o sea, realmente es un asintomático. Yo le hice un control clínico y lo sigo todos los días a ver si desarrolló síntomas. Sabemos que hay personas que cursan un COVID tan leve que pasa desapercibido, o sea que tenemos que ser muy exhaustivos en la anamnesis de esos síntomas. Para personas que cursaron un curso leve que no requirió internación, 14 días completo el inicio de los síntomas y no recomienda más el test ese de salida que nosotros decíamos para el alta clínica. Y acá tenemos que creo que quizás es lo que tendríamos que desarrollar en las siguientes reuniones, porque genera como confusión, o por lo menos clínicamente me ha generado a mí y a varios de nosotros confusión, que es persona con un síntoma que requirió internación por COVID. Acá tenemos una población muy heterogénea, entonces dice al alta. Tenemos aquel paciente que ingresa a CTI y quizás le cuesta salir 2 meses de CTI, entonces quizás no es más infectivo posteriormente, entonces ¿por qué debería yo mantener las precauciones de contacto tanto tiempo, donde sabemos que la rehabilitación de ese paciente en situación de aislamiento es complicada? O el paciente que se internó brevemente, logró superar su insuficiencia respiratoria y se va de alta al día 14 de su enfermedad, supongamos, pero tuvo una neumonitis por COVID. Entonces nos genera
o el paciente es inmunosuprimido, es un paciente que está en quimio y adquirió COVID, al alta va a dejar de ser infectante. Entonces, todas estas preguntas, y creo que tendríamos que desarrollarlo en las próximas reuniones. Nosotros, desde la Cátedra de Infectología, el 30 de junio hacíamos esta recomendación, donde para los casos leves estábamos alineados con los 10 días más 3 días sin síntomas. Para el personal de salud, también basarnos en su severidad y si es inmunosuprimido y no, y recomendábamos no realizar testeo para reintegro laboral. Y acá marco en los infección respiratoria aguda grave, que quizás es lo que estamos más revisando en este momento, y en esto estamos trabajando, por eso dice en proceso. Esto es lo que nosotros estaríamos alineados y queríamos justamente ver en esta discusión si estamos todos de acuerdo, es en los casos asintomáticos 10 días del test positivo, pero como decíamos, con vigilancia activa de los síntomas para confirmar que es un verdadero asintomático. Para los casos leves, 14 días del inicio de síntomas y al menos 72 horas sin fiebre y en mejoría sintomática. Esto no quiere decir que es 14 más 3, sino que si al día 14 el inicio de los síntomas ya recuperó, bien, pero si recupera antes, no podemos levantar el aislamiento antes, ¿no? 14 días desde. No es necesario la PCR de control y para nosotros esto incluye al personal de salud y no deberíamos retestearlo para el reintegro laboral. Para los casos severos, sugerimos 21 días de inicio de los síntomas y la verdad que nos pareció todavía ir a una estrategia de testeo porque es muy difícil, dependiendo de la situación, con PCR negativa o positiva con un CT mayor de 30 días, perdón. Pero también decimos que el aislamiento máximo no debe superar los 30 días. O sea, si al día del 21 me dio todavía una PCR positiva, más de 30 días no precisamos aislamiento porque como vimos no hubo cultivo positivo más de 30 días. Y tenemos que discutir cuál es el valor de la serología en estos casos. Y después también nos parece importante que hay ciertas situaciones que son especiales y que así deberíamos manejarla. Uno son los pacientes inmunosuprimidos, otro es en aquellas personas que están en un entorno vulnerable, que es el paciente que se hemodializa o que es un residente de un establecimiento de larga estadía, tanto adultos mayores como otras que no se pueda asegurar el distanciamiento social, el distanciamiento que se requiere, y quizás en esto tengamos que ir a estrategia de testeo porque por ahora no hemos encontrado evidencia que nos ponga para un lado o para el otro. Y bueno, como algunas preguntas o conclusiones de esta presentación, las recomendaciones del fin del aislamiento también dependen del estado de tu epidemiología local, va a depender del recurso clínico, si fue un asintomático, un leve, un severo crítico, del estado de inmunosupresión del paciente, y una pregunta que nos hacemos para el reintegro laboral es si el tipo de trabajo que desempeña la persona debería afectar el tiempo de aislamiento. Y bueno, quizás como las variables a tener en cuenta para determinar la infecciosidad, que estamos disponibles porque el cultivo por supuesto no tenemos, es la fecha de inicio de síntomas, el valor de CT y a discutir la presencia de anticuerpos neutralizantes. Y bueno, y muchas gracias. Bueno, gracias Sofía, la verdad que nos parece un resumen súper interesante que plantea el foco del problema, que es lo que queríamos discutir. Entonces, sin darle la palabra a nadie más de los comentaristas, vamos quizás a tratar de utilizar el tiempo que nos queda para la discusión, que básicamente es 1 hora, y vamos a discutir los casos. No sé si Raquel, Daniela o Fernando quiere hacer algún comentario sobre la presentación antes de pasar a la discusión de los casos. Buenos días a todos. Comentario, creo que excelente la presentación, Sofía. Hiciste una revisión mostrando toda la evidencia que hay. Y bueno, no sé, me parece que puntualmente sobre el tema de los CT y todo eso lo vamos haciendo en los casos clínicos. Me parece que va a ser más productivo los comentarios con respecto a ese tema. La presentación excelente y realmente son los elementos que tenemos que tener en cuenta para tomar las decisiones. Y bueno, y ya adelanto que me parece que desde el punto de vista epidemiológico hay que tener otras consideraciones de la situación real de cada país para tomar estas decisiones, ¿no? Pero lo vemos con los casos. Quería hacer una consideración. Creo que la presentación de Sofía es muy clara y como decía Raquel, en cuanto a evidencia, lo que hay es esta situación. Creo que el tema de hoy es justamente
el dilema que frecuentemente se tiene en salud pública como disciplina me refiero, que es justamente la toma de decisión y generar, digamos, de alguna manera, criterios operacionales frente a distintas situaciones, en donde está siempre en juego el riesgo y el beneficio en la acción. Entonces creo que es realmente hoy lo que se ha puesto como problema es ese dilema que evidentemente tenemos que utilizar toda la evidencia científica que hay, pero sin duda sopesar el riesgo con respecto al beneficio. Y creo que los ejemplos pueden ser un elemento interesante de reflexión en ese sentido. Juan D'Apueto, que nos levantó la mano. Juan, te escuchamos. Excelente la presentación, clarísima y muy completa, y quisiera subrayar algunos aspectos que tienen que ver con la repercusión en el bienestar emocional. Sofía incluyó la repercusión social, laboral y emocional del aislamiento, y tenemos poca evidencia de cuál es el impacto de la cuarentena en esta epidemia, pero ya desde el estudio de las pandemias anteriores, específicamente del SARS del 2003, se decía que existe una variante en el impacto a mediano y largo plazo si el aislamiento fue mayor o menor de 10 días. O sea que este número de 10 días, además de ser bastante seguro desde el punto de vista epidemiológico, nos daría cierta tranquilidad de que no estamos generando un impacto emocional adicional al imprescindible, bueno, que obviamente es imposible no tenerlo, ¿no? O sea que es importante tener ahora una idea de cuál es la cuarentena mejor, mínima, porque eso va a redundar en un mayor beneficio emocional a mediano y largo plazo. Y lo segundo, o sea, el periodo de cuarentena debe ser lo más corto posible, no modificarlo. Estas son recomendaciones de Brooks en un trabajo que apareció muy al principio de todo esto, pero que revisa evidencia de otras pandemias. No modificarlo a menos que las circunstancias sean extremas, o sea, después que se le dice a la persona usted va a estar 10 días, no modificarlo a menos que tengamos una razón extremadamente importante para modificarle la cuarentena. Y si pensamos que lo vamos a tener que modificar, advertírselo previamente, o sea, ser muy claros en la comunicación, tratar de hacer las recomendaciones para que ese periodo de aislamiento sea lo más tolerable posible en cuanto a contar con los recursos asistenciales, etcétera, ¿no? Así que el menor tiempo posible, claridad en la comunicación y tratar de no modificarlo sobre la marcha a menos que sea imprescindible. Gracias, Juan. Daniela. La presentación espectacular. Quería recalcar no solamente el impacto que tiene sobre la persona que está siendo aislada, sino sobre todo en el personal que asiste, ¿no? El miedo que genera, el estarse cuidando, el saber que después uno puede llevar también la infección a seres queridos. Entonces, también desde el punto de vista de la seguridad del personal, no solamente para la transmisión, sino para la seguridad emocional en la asistencia, porque también es cierto que los pacientes que están con aislamiento pueden tener algún tipo de carencia a la hora asistencial, ¿no? Y luego quería destacar, no menos importante, que Sofía lo ha destacado, pero el impacto en la gestión y en lo económico de hacer un aislamiento innecesario, ya sea por la cantidad de PP que se gasta, pero también en la irracionalidad a veces de, precisamente basados en el miedo, de utilizar material que no se debe utilizar. Entonces creo que es un tema fundamental que tiene impacto en todos estos aspectos, ¿no? Gracias, Daniela. Bueno, vamos entonces a presentar los casos, que son casos bastante simples, y les vamos a pedir que estén atentos porque les vamos a pedir que voten opciones para ver qué harían cada uno de ustedes, que son situaciones en las cuales obviamente nos estamos todo el tiempo enfrentándonos y decidiendo, y son de todos los días. Bueno, esta es una mujer de 40 años que no tiene antecedentes patológicos a destacar. Es basado en un caso clínico real, que cursa un COVID-19 leve dado por congestión nasal y anosmia.
al día que nos hace la pregunta o nosotros nos generamos la pregunta, lleva 10 días desde el inicio de los síntomas, mantiene la anosmia, pero ha mejorado la congestión nasal. No tiene fiebre, no tiene disnea, ni otros síntomas generales. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos planteamos es, teniendo en cuenta que lleva 10 días de la fecha de inicio de síntomas, que ha mejorado clínicamente pero mantiene la anosmia, con respecto al alta y al fin del aislamiento, ¿cuál considera la opción? Obviamente que no hay verdaderas ni falsas, pero ¿qué opción qué haríamos, no? Entonces, la opción A es, deberá mantener medidas de aislamiento hasta completar los 14 días del inicio de los síntomas, momento en el cual se podrán levantar. Aclaro que no dice nada del test, ¿no? La opción B es, a los 10 días de inicio de los síntomas y en mejoría, se considera de alta y se podrán levantar las medidas de aislamiento. Tampoco habla del test y la diferencia son 14 días la A y 10 días la B. La opción C es, deberá mantener medidas de aislamiento hasta mejoría de la anosmia, independientemente del tiempo de evolución. O sea, aquí lo que pone es que hasta que no mejore la anosmia, la persona deberá mantener el aislamiento. Y la opción D es, deberá realizarse test de PCR para SARS-CoV-2 y de ser negativo se podrán levantar las medidas de aislamiento. O sea, esto incluye la fecha de inicio de síntomas, que era 10 días, y la realización de un test. Ahora les pedimos, por favor, que marquen la que les parece que estaría más alineado con lo que ustedes harían. Bueno, como verán, las opciones son repartidas, pero la mayoría de nosotros hemos elegido la opción 1, o sea que es la de los 14 días. Ahí va. La opción 1 era completar 14 días del inicio de los síntomas, dado que es un COVID leve, en el momento en el cual se pueden levantar todas las medidas y la persona se podría reintegrar a todas sus actividades. Y si sumamos, en realidad, la primera con la segunda, llegamos a un 70% que serían los 10 días, ¿no? Que estarían comprendidos en los 14. Bueno, o sea que la mayoría de nosotros, en realidad, no haría un test, ¿verdad? Y tampoco esperaría a que se le vaya la anosmia a la persona como síntoma, que en realidad fue el único síntoma que tuvo, porque puede demorar muchos días, más de un mes, ¿no? Entonces, acordamos eso. No sé si Daniela, Fernando, alguien de los que está conectado, Raquel, ¿quieren hacer algún comentario con respecto a esta opción? Yo el único comentario que haría, yo comparto la mayoría, realmente fue mi opción, pero y algún integrante ha planteado en qué trabajaba esta persona. Digo, por el tema que decíamos, es una toma de decisión entre riesgo y beneficio y la importancia en digamos, del beneficio o del riesgo puede estar asociado a la actividad laboral si está sobre población vulnerable, disminuir al máximo el riesgo, digamos. Eso podría ser una variable a tener en cuenta. Pero independientemente de esto, entiendo que en un paciente, en un trabajador que ha tenido COVID positivo, que ha sido leve su cuadro como tal, o casi oligo sintomático, las evidencias apuntan que con 14 días tenemos un margen de seguridad importante, porque dentro de los beneficios, como decía Juan hoy, en relación a tener en cuenta la salud mental, pero también otro beneficio a tener en cuenta es la necesidad de contar con recursos humanos, es decir, con el personal en la gestión, en los servicios de salud, si fuera un funcionario de la salud, por ejemplo. Es decir, hay algunas variables que podríamos tener en cuenta, digamos que podría tener alguna variación en la toma de decisión, pero básicamente creo que está justificado el rango de seguridad con la evidencia hoy existente, dando ese periodo de tiempo de 14 días, en este caso, más allá de esta consideración. Sí, a mí me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que
plantea que esto es una decisión en función del riesgo y beneficio y que hay que poner todo en la balanza al momento de decidirlo. Yo quiero que, o sea, tenemos que tener bien claro que la evidencia que hay es un N relativamente bajo, ¿no? En la mayor parte digo, si miramos la pandemia global, es un N relativamente bajo el número de trabajos que están mostrando esto. Pero bueno, quiero hacer algunas puntualizaciones en cuanto a los trabajos, ¿no? Primero concepto, estamos considerando que el cultivo tiene un 100% de sensibilidad. O sea, cuando todos los trabajos dicen el cultivo es lo que nos acerca, sí, el cultivo nos acerca a la infectividad. Pero eso no es igual a decir que todos los pacientes cultivan, es decir, que todos los pacientes que están cursando el SARS-CoV-2 y que tienen una PCR positiva van a cultivar. No todos cultivan, por lo tanto ahí ya tenemos un sesgo. Y lo otro que quiero decirlo gráficamente es que nosotros cuando tomamos esta decisión tenemos que tener claro que el 100% de los pacientes a los cuales tomemos esta decisión no es igual a que el 100% de estos pacientes no transmitan, ¿no? Quiero que eso es importante dejarlo claro, porque seguramente lo que está pasando es que la mayor parte de los pacientes se comportan de esta forma, eso es así, y dejan de transmitir, a pesar de tener una PCR positiva, que esto no es nuevo. Nosotros sabemos que con las PCRs, con todas las PCRs, lo que estamos detectando es contenido genético, y eso no es igual a viabilidad del virus. O sea que eso, desde el vamos, es así. Es la herramienta que nos dimos para hacer diagnóstico acompañado de todos los elementos clínicos y todos los elementos epidemiológicos. Pero bueno, tenemos que tener presente cuando tomamos esta decisión que lo que escapa a la campana de Gauss, ¿sí?, que desconocemos con exactitud cuál es ese porcentaje que está escapando, esos pueden transmitir. Entonces, digo, yo no estoy tan, entiendo que es que digo que hay que tomar las decisiones y que hay que poner en la balanza el riesgo y el beneficio, y que estamos evaluando un poco el beneficio de tomar esta decisión. Por otro lado, me parece muy importante el contexto epidemiológico del país, porque las situaciones pueden ser muy diferentes, porque hay países que obviamente están obligados a tomar este tipo de decisiones en estos pacientes, por problemas de los recursos humanos en salud, por un tema de camas en los hospitalizados. Quiero decir con esto que, bueno, o porque no tienen accesibilidad para hacer los test, etc. Entonces hay que poner todo en la balanza, porque quizás nosotros no estamos en esa misma situación, y quizás a nosotros nos está yendo mejor en esta pandemia porque iniciamos un testeo masivo, y también porque extendimos al máximo las precauciones para dar el alta al paciente o para terminar la cuarentena, ¿no? O sea que, digo, como para ponerlo en la balanza, y creo que me parece que es importante que quede claro el concepto de que estamos dándole el alta, o sea, diciéndole que no haga más cuarentena, etcétera, pero no estamos seguros de que el 100% de esos pacientes que tomamos esa acción no transmiten. Y el porcentaje, yo no lo sé, y de los trabajos, bueno, ahí surgen diferentes porcentajes, pero bueno, no sé si fui clara lo que... No estoy tan convencida como la mayoría. Sí, está claro, Raquel, lo que decís que es un fenómeno biológico, que los N de los trabajos no son enormes, pero bueno, que nos dan una evidencia contundente, pero que no muestran que vamos a estar seguros en el 100% de los casos que esos casos no van a transmitir contando 10 días o contando 14. Puede haber algunos que se nos escapen a esa regla. Yo quería decir algo relacionado con el tema del testeo y la situación del país. La situación del país no solamente hay que mirarla desde el punto de vista epidemiológico, como decía Sofía, también hay que mirarla desde el punto de vista de la disponibilidad de test. Y la disponibilidad es un concepto global que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Nosotros hasta ahora estuvimos un poco acostumbrados por cómo se gestionó todo a que, bueno, es bastante alta la disponibilidad, más allá de cada prestador y más allá de que a veces hay dificultades, etcétera, es bastante alta la disponibilidad. Quizás pensar un poco desde el lado de
¿cuánto dinero quizás habremos gastado como país en testeos innecesarios? Y esos no necesariamente hay que hacerlos. Ahora, ¿cuáles son esos innecesarios? ¿No? Esa también, como visto desde el punto de vista económico, ¿no? Más allá de quién lo paga, no importa. Si bien tenemos alta disponibilidad, y eso es una de las herramientas que nos ha colocado en este lugar, en realidad quizás muchas veces, no todos, hemos visto que se hacen test que son innecesarios. Entonces, ¿cuáles serían estos innecesarios que deberíamos sacar del algoritmo y cuáles son los necesarios o los que todavía no podemos tomar determinaciones y debemos dejar? Sofía quería decir algo y después, no sé, Daniela, si quiere comentarnos algo más, y si no, quizás seguimos con la pregunta siguiente. No, comparto plenamente con la apreciación de Raquel, de que hay veces que pasar de un extremo al otro también deja por fuera muchas situaciones especiales en las que después los clínicos no podemos, ¿no? Como que nos corremos la propia cola y no salimos de eso. Quizás una cosa muy interesante es el precioso trabajo ese de Taiwán, que es epidemiológico y que no mira desde el laboratorio, ¿no? Son 100 casos, o sea, capaz que el N es bajo, pero realmente no hubo transmisiones de 6 días, seguramente la inmensa mayoría de las personas eran casos leves. Entonces quizás, y estoy completamente de acuerdo de que todas las recomendaciones internacionales por sus distintas agencias de control de sanidad han cambiado según como les tocaba la ola de la pandemia. Entonces, está plenamente influenciado por tu estrategia país para contener esto. Por eso lo pusimos como un elemento clave y por eso nos pareció interesante mostrar cómo esto ha influenciado en otros países. Bueno, eso, nada, eso nomás. Sí, lo que yo quería decir es que más allá de los estudios publicados, también está la realidad. Y nosotros acá en Uruguay llevamos más de 2000 y pico de casos, que no está publicado todo el relevamiento que se ha hecho, pero los rastreos de contactos, estaría bueno tener el dato de a qué momento hubo los casos secundarios y en los periodos de tiempo. Y lo que yo veo es que desde un principio en Uruguay, cuando no teníamos testeo en la capacidad que tenemos hoy, la recomendación de los 10 días más 3 días sin síntomas o de recuperación de los síntomas, que promedialmente da unos 14 días, es la que viene funcionando. Entonces, más allá de las acotaciones que hizo Raquel, que estamos todos de acuerdo, y lo que dijo el profe Tomasina, de que en algunos casos teníamos que ver la función que cumple la persona a la que estamos saltando, o también yo diría el lugar a donde va esa persona, ¿no? O sea, le doy el alta y la estoy mandando a un domicilio con ancianos o con embarazadas o lo que fuera, o lo estoy mandando a un residencial. Bueno, a lo mejor en esos casos utilizar el testeo, pero sería como acotando a quienes sí y a quienes no, ¿no? Bueno, muy interesante. En el chat, y ya un poco empezamos como a tratar la pregunta 2, vamos a poner la segunda pregunta. En realidad es el mismo caso, ¿no? Sí, en verdad el profesor Tomasina nos spoileó un poquito, pero está. Nosotros nos parecía interesante marcar lo inicial y después que la persona, o sea, a qué se ocupaba la persona, ¿no? Entonces, esta paciente, que dijimos, ¿no? Que era 40 años, sana, que tuvo un curso leve, que seguía con anosmia, pero nada más, y que cuando nosotros le dábamos el alta. Pero ahora surge de esta anamnesis que le estamos haciendo, que se desempeña como cuidadora en un residencial de adulto mayor y se ocupa de la higiene y la alimentación de esos residentes. Entonces, ahora, las mismas opciones, bueno, no sé, pero ¿qué opinamos sobre el reintegro laboral? ¿No? Entonces, la opción A, podrá reintegrarse el trabajo a los 14 días, como dijimos hoy, de inicio de síntomas, que fue el 50% que ganó hoy, pero sin requerir hisopado de control. La opción B es igual que la anterior, a los 10 días, pero sin requerir hisopado de control. La opción C es no podrá reintegrarse al trabajo hasta no recuperarse de la anosmia. Y la opción D es, para el reintegro laboral se requiere un test de PCR negativo en muestras respiratorias realizado en los 10-14 días de inicio de síntomas y con mejoría clínica. Y ahora sí, por favor, pasen a votar que se va a poner interesante. Bueno, estamos viendo los resultados y vemos cómo la tarea de la persona, ¿no?
nos condiciona a nosotros, obviamente, porque decimos, claro, si estamos generando quizás un brote en un lugar, en una familia, etcétera, volvemos a tener algún caso positivo secundario, es una cosa, pero si ponemos a esta persona en contacto con adultos mayores, vamos a generar un desastre, ¿no? Entonces, porque puede tener mayor hasta mortalidad, por supuesto. Por lo tanto, nos condiciona y evidentemente tiene que ser una de las variables a tener en cuenta más frecuentemente. Quizás ahora sí, Fernando, si quiere hacernos alguna apreciación, y bueno, todos pueden levantar la mano. No, sí, comparto, obviamente, que ahí hay, en esto de riesgo-beneficio, el asegurar que el funcionario que se reintegra a un proceso laboral donde hay población vulnerable, hay que tenerlo en cuenta, es una variable, y si podemos disminuir el riesgo, con estudios serológico sería lo ideal, quizás es un poco lo que en ese sentido ustedes hablan, acá hay expertos, digamos, en todo lo que son los anticuerpos neutralizantes que están planteados en algunos de los estudios, combinados con PCR también. Pero lo que tenemos disponible, el PCR, sería para mí una opción de disminuir de alguna manera la incertidumbre y el riesgo de ese trabajador que se reintegra y va a estar en contacto estrecho por su tarea con población vulnerable como es un geriátrico. Todas las decisiones que tomamos siempre están basadas en probabilidades y riesgo, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo que no es lo que estamos discutiendo, pero que es un riesgo importante. Cuando nosotros hablamos de personas que son contacto de COVID positivo y se le está planteando ya desde hace meses, y profe, nosotros hicimos una de las recomendaciones que salió al inicio, basadas sobre todo en las españolas, de cuándo testear al contacto, ¿verdad? Y resolvimos hacer el testeo al día 7 porque era un riesgo bastante razonable, era hacer el testeo en ese momento para que la persona pudiese reintegrarse a la actividad laboral, ¿no? Ese era el objetivo principal, sí, en ese testeo. Y luego, de hecho, el Ministerio de Salud Pública tomó esa recomendación y no solamente se empezó a hacer en el personal de salud, sino que se generalizó. Y es un riesgo, porque el día 7 es cierto que la mayoría de las personas van a haber adquirido la infección antes del 5º día, porque la transmisión generalmente es antes del 5º día, pero lo que está descrito es que hasta el día 12, 14 el riesgo está. Entonces, en realidad, todas las decisiones que estamos tomando son basadas en un riesgo. Y por ahora esta estrategia está dando resultado, ¿no? Parecería ser que la de los 14 días también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta situación? Asumo que para personal de salud esto tendría que ser igual. ¿Qué les parece? Dale. Quizás, no, para comentar, quizás uno cuando, como decía Daniela, ¿no? Cuando dice puede volver a trabajar, es porque tiene bastante seguridad de que la transmisión ha caído francamente. Y quizás pueda reintegrarse a trabajar, pero aumentando las medidas de precaución de esa persona, ¿no? Porque ¿qué pasa si le da una PCR el día 14, como pasa muy frecuentemente, y le da positivo? O sea, ¿en qué momento voy a salir de eso? Primero que PCR negativo ya es suficiente, pero nosotros sugerimos el valor del CT cuando la PCR le da positiva. Quería aclarar eso. Pero no es un... No sé, yo creo, o lo que yo haría es que vuelva a trabajar, pero insistiendo en las medidas de precaución que debe tomar. Quizás en personal de salud es más fácil porque hablamos de ese mismo idioma. Y me parecía interesante poner en una persona que se desempeña en un residencial que a veces capaz que no están, no se habla el mismo idioma y es más difícil que entiendan las medidas. Pero bueno, esa es mi opinión. Y quizás en este contexto, no sé, Raquel, ¿qué opina? Si la presencia de anticuerpos neutralizantes es una herramienta más que me ayuda a tomar esta decisión. Si le diera PCR positiva, pero mi impresión es que es una persona inmunocompetente, tuvo un curso leve, lleva 14 días de la fecha de inicio de síntomas, la verdad que la probabilidad de transmisión desde ella es muy, muy baja, riesgo cero no existe en estas cosas, o bueno, sí, y quizás sí
me pondría en hincapié en educación y volver a trabajo extremando las medidas de precaución. Esa es mi opinión. Isabelita, que levantó la mano, y después le damos la palabra a Raquel por si quiere decir algo sobre los anticuerpos. No, buen día a todos. Nada, yo, está bien interesante la discusión porque es difícil poder dar de alta de pronto a alguien la duda en personal de salud o en personal de riesgo por todo lo que se viene hablando, de manera que capaz que una opción podría ser la que acaba de plantear Sofía, o otra eventualidad, si hay capacidad de testeo, tener en cuenta el CT como una cosa más, como lo mencionó Sofía en la presentación, ¿no? Nosotros en algunos casos, en la experiencia que estamos teniendo de seguimiento, hemos utilizado el CT como un paso intermedio para decidir el reintegro o no en esos casos bien complejos, ¿no? Juan D'Apueto. Sí, es una pregunta que tengo, que es lo que estaba poniendo en el chat. Entonces, la información de esta persona, ¿cuál sería? Que por el riesgo de contagio que tiene, no sería no solamente el riesgo de contagio, sino el riesgo de ser contagiante para otros, ¿no? Entonces uno le diría, bueno, mire, el aislamiento va a ser de 10 a 14 días para su familia y para actividades sociales, pero va a ser un aislamiento mayor dependiendo del PCR para su trabajo, porque si las personas a las que usted puede contagiar tienen un riesgo mayor. O sea, el mensaje tiene que ser muy claro en ese caso. Si le vamos a mantener el aislamiento para todo, o le vamos a levantar el aislamiento para algunas actividades que van a ser sociales, familiares, y le vamos a seguir manteniendo el aislamiento para lo laboral, que es donde realmente es riesgosa esa persona. Sí, nos metemos en un camino muy filoso, estamos de acuerdo, porque también esa persona puede tener adultos mayores en su casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El número? No importa, si cuida 20, si ahí es un problema. Ahora, si tiene 2 en su casa, esos no son un problema. O sea, obviamente que pasar eso a un algoritmo es meterse en un camino filoso que las recomendaciones de Estados Unidos ponen consulte a un especialista. Onda, claro, resuélvelo en cada caso. Yo creo que eso también es algo, un especialista en salud ocupacional que vi que estaba reivindicado en el chat y me parece perfecto, ¿no? O un infectólogo. Realmente me parece que hay que resolverlo en cada caso y que quizás no tiene una sola resolución, ¿no? No. Pero estoy de acuerdo con Juan en que el mensaje es difícil, ¿no? Y único, tiene que ser único, un solo mensaje. No pueden ser 2 mensajes, tiene que ser uno. Nos podremos equivocar, pero uno, solito. Sí, yo tal vez diría transmitir, además, en lugar de contagiar. Es una cuestión de impacto terrible en la gente, las palabras que usamos, por más que, ¿no? Diría la posibilidad de transmisión, la posibilidad de, ¿no? Iría por ese lado, pero además creo que en los algoritmos una cosa es tomando en cuenta lo laboral. El riesgo claramente va a estar, me parece, Saya, lo que decías, en que tengas adultos mayores en tu casa, pero son algoritmos que van por caminos diferentes, y creo que eso es lo que justifica el tomar una decisión de testear o no testear. Y siempre hablando en una situación como la de nuestro país, donde tiene una capacidad de testeo bastante importante, ¿no? Sí, Raquel, no sé si querés hacer algún comentario de los anticuerpos, como para meter acá en este asunto. Sí, yo creo que, bueno, viendo los chats preguntaban recién si no se había posibilidad de hacer CT en todos lados. En realidad, recordar que el CT es una medida relativa de la concentración del objetivo que buscamos en la PCR en tiempo real. O sea que la respuesta a lo que preguntaban en el chat es que cuando hacemos una PCR real siempre hay un CT, porque eso es la intersección de una curva de amplificación y el umbral, o sea que siempre hay un CT. No lo informamos en general porque no es una medida, o sea, no estamos cuantificando carga viral, ¿tá? Pero bueno, es un elemento que se empezó a ver, o sea, es inversamente proporcional a la carga viral, por eso es que lo podemos tener en cuenta, en consideración. En cuanto a los anticuerpos, yo creo que, es una realidad que está pasando a nivel mundial y que, bueno, y que también nos va a pasar a nosotros. A mí me parece que, si me preguntan, en estos pacientes, ¿qué sería mejor opción? Utilizar los CT, ¿sí? En otros pacientes, ¿no? Utilizar un CT
o utilizar anticuerpos, y yo iría por los anticuerpos. El tema es que no tenemos experiencia en nuestro país con anticuerpos, y a nivel mundial ha sido un tema, los anticuerpos en sí mismos, la selección del test, hubo mucha variabilidad en la oferta de anticuerpos, pero sin duda que la herramienta de los anticuerpos es una herramienta valiosa al momento de poder acercarse también a la transmisibilidad o no. Me parece que puede incorporarse en alguno de los algoritmos. Hay que especificar qué tipo de anticuerpos y recomendar con qué metodología, porque bueno, sabemos que algunos no son los más adecuados. O sea que la respuesta es sí, creo que los anticuerpos no los estamos considerando y que es momento de empezar a considerarlos porque tienen un nicho muy puntual en el cual pueden tener su aplicación, que podría ser este grupo de pacientes, ¿sí? O otros grupos de pacientes, por ejemplo, que vamos a ver seguramente en el otro caso, ¿no? Y creo que es más objetivo el uso de anticuerpos que incluso un CT. ¿Ah? El valor del CT, los valores de los CT no son comparables entre los ensayos. Ojo con eso. Deberíamos tener una estandarización mediante curvas de referencia que no las tenemos. O sea que, ojo con los CT, porque cuando decimos CT alto, le damos el alta. ¿De qué CT estamos hablando? ¿De 38, de 35, de 34, de 39? ¿Es lo mismo el CT de 38 que informa el Hospital de Clínicas que el CT de 38 que informa Médico Uruguaya, Maciel, etcétera? ¿Es lo mismo? No, no son lo mismo y no son comparables, porque las metodologías que se utilizan son diferentes. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque si tomamos por ese lado el CT como un punto, hay que definir cuál va a ser el punto de corte del CT alto para decir, bueno, este paciente probablemente no transmite porque tiene una PCR positiva con un CT alto. ¿Alto de cuánto? ¿Sí? No hay curvas de estandarización de CT, de referencia. Por lo tanto, esto se ve, o sea, nosotros mismos del laboratorio les decimos, esto es una carga viral altísima porque tiene un CT de 12, sí, significa que en pocos ciclos ya amplificó, sí, seguramente eso se vincula con una carga viral alta, pero eso es una forma de visualizarlo que no se correlaciona exactamente con las cargas virales. Esto quiero decir, no es lo mismo cuando nosotros le decimos en HIV o en hepatitis C, tantas cargas virales, tantas copias por mililitro, y ahí se toman determinadas decisiones en relación a tratamiento. No es lo mismo, no es eso. Bueno, gracias Raquel. Vamos a seguir con el segundo caso para avanzar en la discusión. Ahí. Bueno, este es otro caso clínico que también es real. Es un paciente de sexo masculino de 70 años que como antecedentes es un diabético tipo 2, hipertensión arterial, y tiene una enfermedad renal crónica, termina en hemodiálisis 3 veces por semana. Es estudiado, en verdad, para COVID por ser contacto en centro de diálisis con una enfermera con infección confirmada por SARS-CoV-2 y tiene un hisopado nasofaringio positivo. Su curso es asintomático por 10 días desde la detección, estamos en ese punto, a los 10 días de aquel hisopado positivo, y durante todo este proceso el paciente pasó a dializarse en el área de cohorte de COVID en el centro asistencial de su prestador de salud. ¿Tá? O sea que quedó hospitalizado esos 10 días mientras cursaba su COVID asintomático. Entonces, la pregunta que nosotros planteamos para la discusión es, teniendo en cuenta que fue un curso asintomático en un paciente en hemodiálisis, entonces nos preguntamos con respecto al alta, al fin de aislamiento y al reintegro a su centro de diálisis, ¿cuál opción consideramos más acertada? O cuál opción tomaríamos en este caso muy particular, ¿no? Entonces, la opción A es, deberá mantener medidas de aislamiento hasta completar los 14 días del test positivo, momento en el cual se podrá levantar las medidas, ¿no? Y retornar a su centro de diálisis sin requerir hisopado de control. La opción B es, se podrá levantar las medidas los 10 días del test positivo y
que está asintomático, y se considera a los 10 días se considera de alta y se pueden levantar las medidas de aislamiento y retornar a su centro de diálisis, tampoco el hisopado. La opción C sería, a los 10-14 días del test positivo, deberá realizarse test de PCR y de ser negativo, se levantarán las medidas de aislamiento y retornar a su centro de diálisis. Y la opción D es igual, pero que hacen 2 test de PCR separados por 24 horas, que de ser negativos, ambos dos, podrán levantarse la medida de aislamiento y retornar a su centro de diálisis. Si por favor pueden pasar a votar. Bueno, ahí les mostramos los resultados. La mayoría de ustedes optó por hacer un test, que obviamente tiene la consecuencia de que si es positivo, mantenemos las medidas y lo volvemos a testear, ¿no? Entonces, ese es el circuito en el cual muchas veces mantenemos 5 semanas a una persona, ¿no? En esta situación. Pero bueno, entiendo que el argumento, abrimos la discusión, pero bueno, entiendo que el argumento es que esta persona está en contacto con otros vulnerables, que la mortalidad va a ser mayor en el caso, y como decíamos, puede generar mucho más daño que si tiene a no vulnerables en su entorno. No sé si alguien quiere hacer alguna apreciación. Para mí el argumento no es solamente el entorno, también es el hecho de la persona en sí. Y nos ha pasado de pacientes con estas características haber empezado con síntomas luego del día 10. Y creo que hasta el día 14. Entonces creo que la clínica en los pacientes, un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis es un inmunodeprimido. Entonces, por más que haya sido sintomático, creo que tiene mucho peso, que no se toma en cuenta eso cuando se hace el hisopado y se mantiene el aislamiento, es cuántos días previos de exposición tuvo ese paciente, porque ahí realmente tenemos una idea de, por ejemplo, si este paciente era un contacto de una persona COVID y se testea al día 7 del contacto, si nosotros agregamos 10 días más, llevamos 17 días desde el contacto y un promedio de 10 a 14 días desde la probabilidad de adquisición de la infección, ¿no? Les digo, todo es probabilidad, estoy de acuerdo, pero en un paciente inmunodeprimido, por el paciente, además de por los contactos futuros, creo que amerita la PCR. Y creo que ahí lo que aplicaría es, si la PCR se mantiene positiva, cada cuánto lo testearía, o si puedo aplicar el tema de los anticuerpos, como decía Raquel, o el valor del CT. Hay otras estrategias que entran en juego ahí, en mi opinión. Gracias, Daniela. Y en cuanto, digo, para seguir y teniendo en cuenta lo que decía Juan D'Apueto y lo que dice ahora Daniela, que bueno, introduce la variable, está bien, de cuánto tiempo hace que tiene COVID esta persona, estimándolo de acuerdo a la exposición, ¿no? Bueno, que podemos a veces estimarlo, más allá de cuando nos dio positivo el test, que fue cuando lo estudiamos porque está asintomático. Con respecto a la evolución, entonces, decimos, estamos de acuerdo por 2 argumentos, ¿no? Por la vulnerabilidad de sus contactos, pero también por la vulnerabilidad personal que tiene que seguir en seguimiento. Y eso, Daniela, ya que ¿hasta cuándo? Porque hasta 30 días, ¿hasta cuándo? Porque el tema es que hemos tenido pacientes así, yo particularmente, 6 semanas. O más, incluso Vos decís siendo en el seguimiento de las PCRs. Las PCRs, sí, las PCRs. Bueno, por eso te decía que en realidad ahora tenemos estrategias que se pueden empezar a aplicar para no hacer eso, para no estar 5 semanas. La primera estrategia, el punto de corte, que la mayoría de los pacientes que hacen una infección leve o asintomáticos, si van a presentar algún tipo de síntomas, va a ser antes de los 14, 20 días. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, incluso en pacientes inmunodeprimidos. Yo tuve 2 pacientes en CTI, en intermedio, que empezaron con síntomas al día 11 y al día 15. Entonces es bastante prolongado el periodo. Creo que acá es lo que te decía, la estrategia puede correr por el tema de los anticuerpos, eso le preguntaría a Raquel, en esta población, qué valor podrían tener, si está eso ya referenciado o no. El valor de la CT también podría estar referenciado. Y luego también que siendo un asintomático inmunodeprimido, podría acercarse a lo que es un leve. Entonces, generalmente, luego de los 15 días no hay transmisión. Generalmente. Ahí vería también el valor de la carga viral al momento de hacer la PCR, si sigue siendo positiva. No sé, creo que tenemos esas estrategias.
Para pensar en un algoritmo, evidentemente, entran en situaciones especiales. O sea, hay que hacer la salvedad, ¿no? Está claro, sí. Raquel, ¿algo para más o alguien más que quiera? Sí, yo quiero decir que en cuanto a los anticuerpos en los grupos de pacientes de hemodiálisis es bastante más difícil esta herramienta, ¿no? Sabemos que hay pacientes en hemodiálisis que la respuesta a anticuerpos es baja y bueno, y no es no es, digamos, la mejor población para utilizar los anticuerpos. Habría que evaluarlo sin duda cómo funcionan. Hay algunos trabajos a nivel internacional, pero repito, muestran resultados contradictorios, variables. En hemodiálisis justamente, sí, no sería la mejor elección los anticuerpos. O sea, si fueran negativos, no querría decir que no tuviese anticuerpos, pero si fueran positivos, ayudaría, Exacto. apoyaría, ¿no? Yo creo que está excelente esta discusión y creo que el concepto de situaciones especiales debe estar contemplado en cualquier algoritmo. O sea, no podemos ir al plano de que el paciente hospitalizado al tanto día, jamás vamos a poder dar una buena respuesta a eso y hay que contemplar situación por situación. Creo que es una conclusión de toda esta discusión que es muy válida y muy positiva. Antes de pasar a la última situación, hay dos preguntas. Macarena Martínez pregunta en el chat, ¿cómo hacemos en atención primaria para tener acceso a todos estos datos en estos casos? No sé a qué datos se refiere, si se refiere a los anticuerpos y al CT. Si es así, bueno, sería en comunicación con el laboratorio, los laboratorios de referencia. Ay, sí. Y bueno, ahí es en relación con los laboratorios. Las veces que hemos tomado decisiones en base a eso, es en comunicación con los responsables de la biología molecular del laboratorio y, como dice Raquel, relativizando los valores, porque no es que sea absoluto este punto, sino que es teniendo en cuenta en todo el contexto y es un dato más. No es que sea un dato absoluto para tomar una decisión. Y después, antes de pasar al último caso, que es muy interesante y breve, y bueno, me gustaría que Sofía capaz que retomara la pregunta que hizo Jimena Mencía más arriba. Jimena Mencía hizo una pregunta también muy interesante que expone el caso de una persona que es extranjero, que viene a Uruguay y adquiere COVID en Uruguay. Cuando uno, o con qué grado de seguridad nosotros le podemos decir, subite al avión y volví a tu casa sin problema, considerando el tiempo de vuelo y el hacinamiento que sucede en los aviones, y me pareció muy interesante a la discusión. Antes de entrar en específicamente lo que está preguntando Sofía, les quiero decir que hay algunas publicaciones recientes que muestran que la probabilidad de adquirir una infección en un vuelo es muy baja. Si se están cumpliendo con las medidas de máscara facial y protección ocular, no se sabe si está relacionado al aire, a la depuración del aire en el vuelo. En el vuelo. Distinto es mientras está esperando en el aeropuerto, etcétera, pero el punto sobre el vuelo tiene muy baja transmisibilidad del virus si se aplican lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? La de cuándo le decimos que puede subirse a un avión, en el sentido de que no estamos generando un brote vinculado, teniendo en cuenta esto que dice Daniela. Yo esto no lo había visto, pero... No, y la pregunta era yo tuve que hacer una consulta de ese tipo, específicamente, para un paciente que llegó en uno de los barcos. No adquirió el COVID aquí, el paciente directamente vino con COVID y luego siguió con PCRs persistentemente positivas, lo estaba siguiendo el médico que sigue a los pacientes, a los usuarios de seguros privados. Y básicamente cuando me hicieron la consulta, el paciente había hecho un cuadro respiratorio mínimo, en ese momento ya estaba sintomático, habían pasado casi 25 días de que había hecho el cuadro con PCRs persistentemente positivas, y lo que yo hice ahí fue tomar en cuenta el CT, por más que no era, como dice Raquel, la variabilidad que tiene, y tomar en cuenta el tiempo de evolución, y recomendé que podía perfectamente retornar en avión. Claro, pero fuiste a una estrategia de testeo, ¿no? Sí, o sea, en este caso fui. Claro. Sí, sin dudas.
fui a una estrategia de testeo. Pero aparte porque las compañías aéreas lo exigen, ¿no? Bueno, seguimos entonces con el último caso. Ahí va. Este es otro caso clínico, es un varón de 45 años que como factores de riesgo, obesidad e hipertensión arterial, que cursa COVID con neumonitis intersticial, insuficiencia respiratoria moderada que requirió ingreso hospitalario en área de moderados, recibió tratamiento con oxigenoterapia durante 7 días, que luego ya no precisó más aporte de oxígeno, y dexametasona intravenosa por 10 días. Al día que se nos presenta el problema del alta, porque nos parece que se encuentra recuperado, lleva 15 días del inicio de los síntomas, como síntoma mantiene una tos seca escasa, 4 días sin fiebre, no tiene disnea, no ha requerido oxígeno en las últimas 48 horas de la hospitalización, y en este momento nos planteamos que quizás está en condiciones del alta sanatorial, ¿no? Entonces un paciente que lleva 15 días de síntomas, 4 días sin fiebre, pero mantiene tos escasa, tuvo neumonitis intersticial que requirió oxígeno durante 7 días, pero que ahora ya lleva 3 sin, y 2 días sin, y se plantea el alta sanatorial. Entonces, teniendo en cuenta COVID-19 severo, en condición de recuperado, que definimos eso nosotros, que lleva, creo que era 15 días, está mal ahí, de inicio de síntomas, y en condiciones del alta sanatorial, ¿cuándo nosotros consideramos que se podrían levantar las medidas de aislamiento o cuándo nosotros decimos que se levantan las medidas de aislamiento? Entonces, la opción A es que dado otra vez 14, pero es 15 días de inicio de síntomas y recuperado, se podrían levantar las medidas de aislamiento al momento del alta sanatorial sin requerir el hisopado de control, esa es la opción A. La opción B es que en verdad se deben mantener las medidas de aislamiento en el domicilio hasta completar 21 días de la fecha de inicio de síntomas sin requerir hisopado de control. La opción C, es que requieren 2 test PCR de muestras respiratorias para SARS-CoV-2 negativos separados de 24 horas a los 21 días de inicio de los síntomas para levantar las medidas de aislamiento, o sea, dice 21 y el testeo. Y después la opción D es, se podrán levantar las medidas de aislamiento a los 21 días de inicio de síntomas y con test de PCR negativo, o aunque sea positivo, pero con un valor de CT mayor de 30. Si por favor pasamos a votar. Es muy interesante esta pregunta, perdón, pero porque según las recomendaciones del 26 de octubre del Ministerio, la interpretación que uno le da, porque dice, para pacientes con COVID hospitalizados, 2 puntos al alta. Entonces, es interesante que si al día de hoy, al día 15, yo le diera el alta sanatorial, el alta de aislamiento según yo defina, preciso hisopado yo para definir el alta, eso, en esa palabra el alta está contemplado que yo para dar un alta preciso un hisopado, por ejemplo. No sé, me parece muy interesante esta. Bueno, y de los resultados que ustedes están viendo, vemos primero que está súper repartido, es la más repartida de todas, o sea, no hay una opinión generalizada. Si sumamos, muy poca gente, muchos de ustedes prefirieron no opinar, porque es difícil quizás, pero bueno, hay muchos que optan por hacer algún tipo de PCR, o 1 y ver el CT, o hacer 2 y esperar los 21 días. O sea que estamos más, y quienes no le hacen, bueno, esperan 21 días. O sea que en concepto general podríamos decir esperar más tiempo y además hacer algún tipo de técnica también en estos pacientes. Quería preguntarle, vi que está Álvaro Danza conectado, que también trabaja con nosotros en este equipo de trabajo de ECO y que va a ser responsable de la teleclínica del mes de noviembre, que es el 27, sobre vacunas, inmunidad, y entonces me parece que capaz que darle y que es en los pacientes que ha tenido más experiencia, capaz que si quiere opinar sobre esta respuesta. Bueno, buenos días, muchas gracias. Felicitaciones por la mesa, y justo me tocó opinar en la más comprometida de todas. En realidad, voy a dar un poco la mirada nuestra. Nosotros tenemos bastantes de estos casos, pacientes que están internados, que cursan en consecuencia infecciones
que al inicio las catalogábamos de amarillas o rojas, o sea, moderados, severos. Sabemos que este grupo de pacientes son los que tienen mayores cargas virales, son los que más contagian en definitiva y que tienen una excreción viral, o si se quiere, un shedding viral, como es el término en inglés, donde la eliminación es, por lo tanto, más lenta y más sostenida. Las recomendaciones últimas del Ministerio, la verdad que las interpretamos más bien, por lo menos donde trabajamos nosotros, para pacientes, ahora voy a volver al caso clínico, pero para pacientes ambulatorios con cuadros relativamente leves. Esa es la verdad de lo que hemos interpretado nosotros. En consecuencia, este caso que planteó Sofía no está, en mi opinión, 100% contemplado en las recomendaciones últimas que han sido elaboradas por el Ministerio. Esta es una interpretación, porque esto no lo dice explícitamente esas indicaciones, porque así es el rótulo, indicaciones. Por lo tanto, pacientes, lo que dicen las recomendaciones internacionales, que ustedes las han comentado, tenemos que esperar que el paciente esté sin fiebre, con una franca, para levantar el aislamiento, paciente sin fiebre, con una franca mejoría, y dice entre 14 y 21 días de comenzados los síntomas. Yo marqué la opción B en este caso, o sea, esperar 21 días y no necesariamente hacer un nuevo hisopado. Marqué esa opción porque partí de la base que el paciente se va a su casa, que tiene un entorno, como hoy se comentó, hay que individualizar estas cosas, que tiene un entorno ambiental donde la gente con la que convive es relativamente sana, y donde, digamos, me imaginé el caso de cualquiera, muchos de nosotros, ¿verdad? Que no tenemos una carga de comorbilidad demasiado importante, que tenemos un entorno familiar relativamente estándar y sin pacientes añosos, sin pacientes con extremada comorbilidad. Acepto y me queda claro que para los casos de pacientes que tienen que han tenido cuadros severos y por lo tanto tienen una eliminación viral más prolongada y que tienen un entorno familiar donde hay convivientes con comorbilidades, convivientes con a ancianos, etcétera, uno podría decir, bueno, me quedo tranquilo con una PCR realizada el día 21, o al día 14, pero en definitiva yo marqué la opción B, y es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros, pero bueno, me parece que se reparten las opciones positivas. Gracias por darme la palabra en un momento tan comprometido. Alguien, Raquel, Daniela, este es más difícil, pero quizás algo hay que decir como, bueno, la forma nos parece que tiene que ser tal o cual, ¿no? O, que yo creo que es o vamos a los 21 días mínimo o vamos a un testeo, Sofi, no sé. Sí, estoy recontra de acuerdo con Álvaro. Este caso que lo viví yo, era una casa sin personas de riesgo, pero además era un brote familiar, iba a una casa con todos positivos. O sea que ese problema ya no lo teníamos. ¿Y el trabajo? No, el trabajo ni me lo pregunté. O sea, recién estaba, no, ahí ya estaba en un problema que era impactante. La verdad que, bueno, en ese momento fuimos a una estrategia de testeo, en verdad. Ahora, claro, empieza a complicarse en algunos lugares la estrategia de testeo porque al ministerio dejar de recomendarlo queda el problema de, bueno, queda incluido, no queda incluido en el pago, o sea, empieza también la variable de disponibilidad económica sobre la mesa. Entonces, creo que lo de situación especial y donde a veces nosotros queremos para decir al alta una estrategia de testeo, tiene que estar contemplada, porque no son decisiones fáciles y bueno, esa es mi opinión. Lo que sí, quizás que con 21 días en un cuadro que se recuperó, que ya va a llevar como 10 días ¿no? Recuperado, capaz que podría levantarse sin testeo, pero la verdad, si labura en un lugar comprometido, también me complicaría. O sea que en los severos quizás tengamos que ir a estrategia de testeo y fue lo que estábamos pensando dentro del algoritmo de la cátedra que estamos
en proceso. Yo quiero decir, Verónica Cosme nos comenta y pone, personal policial que trabaja en centros penitenciarios también es difícil de decidir cuándo reintegrar. Recuerdo que el algoritmo inicial que habíamos hecho, habíamos puesto personal esencial, más pensando en lo personal esencial, cuando pensábamos que íbamos a tener todo colapsado y que el personal de salud y la policía iban a tener un rol distinto, pero también teniéndolo en cuenta como un lugar donde hay hacinamiento, que me imagino lo que dice Verónica debe querer decir eso, o sea, donde van a un lugar donde un brote es difícil de manejar. Es interesante. También habría que entonces también colocar desde el punto de vista laboral cuáles serían las profesiones que estarían en esta situación. Fernando, no sé si querés decir algo. Veo a Estela de Ben conectados también y Adriana. Sí, comparto. Recién lo que comentaba de la necesidad de saber también conocer el ámbito familiar a donde se reintegra una persona luego de un alta, también conocer el ámbito laboral es importante, por lo que se estuvo planteando en este sentido, con una enfermedad transmisible, sin duda que es un tema central. Me parece que la otra variable siempre es tener en cuenta las características del caso, ¿no? Es decir, si estamos hablando de asintomáticos, tenemos una realidad, por lo menos bastante evidencia, de que luego de los 10, 15 días, 14 días, tenemos obviamente muy baja probabilidad o riesgo de transmisión. Entonces ahí me parece que hay que pesar ese aspecto. Si es alguien que ha estado sintomático, ha estado internado, tiene otra situación, y si tiene además una comorbilidad, evidentemente tiene una situación distinta de mayor riesgo al lugar de trabajo donde concurre. Y ahí buscaríamos todas las estrategias de asegurar no generar un daño o un riesgo, digamos, en ese nuevo lugar. Por eso yo centraba que es un dilema siempre el beneficio y el riesgo, y hay que sopesar y hay que buscar con esta complejidad esa articulación para la toma de decisión. El algoritmo sirve para, digamos, como gran esquema, pero evidentemente después tenemos que valorar estos aspectos. Hoy, por ejemplo, en el personal de salud, si es asintomático y digamos, resultó de un testeo, nosotros con los 10 días estamos seguros y reintegramos el personal. Donde sí me parece que debemos hacer es el hincapié en las medidas de higiene, digamos. Es decir, es una oportunidad, me parece que en ese sentido hay una oportunidad de trabajar con el trabajador, me refiero obviamente de la salud o de cuidados de personas, la oportunidad también del cuidado en cuanto a los mecanismos de transmisión, es decir, el distanciamiento físico, el uso del barbijo o el tapaboca quirúrgico, el lavado frecuente, y sobre todo en las áreas sociales, porque frecuentemente en salud está muy bien protocolizado los cuidados de las áreas asistenciales directas, pero todo lo que es el área social, comedor, vestuario, área de circulación general, ahí en general se dan los contactos. La experiencia que estamos teniendo desde el departamento en el seguimiento de los casos que ocurren en el hospital de clínicas, de personal de hospital de clínica o estudiantes, hay un lugar donde el contacto estrecho ocurre frecuentemente en los espacios sociales. Entonces creo que también ahí hay una oportunidad. Es decir, en la toma de decisión tiene que ir acompañado también de instancia de refuerzo de las medidas de prevención que incluyan no solo el proceso asistencial directo en el caso del personal de salud o de cuidadores, sino los espacios también sociales, me refiero del trabajo, como es comedores, vestuarios y otras áreas que se comparten. Gracias, Fernando. ¿Se anotó Álvaro? Gracias. Lo mío es un comentario muy breve en realidad en relación a lo que dijo Sofía.
y voy a redondear un poco la interpretación que nosotros hicimos de estas recomendaciones. Creo que sería muy valioso que las recomendaciones de la cátedra a la brevedad estén disponibles, porque realmente muchos las tomamos como una orientación muy importante. En este caso, cuando Sofía se reía con lo del trabajo, creo que es cuando los pacientes están por ir de alta, y dicen, bueno, una cosa es el aislamiento. ¿Y cuándo me reintegro a trabajar? Bueno, eso lo vemos después, les contestamos frecuentemente los médicos, ¿no verdad? Porque esa respuesta hoy no la podemos dar. Nosotros el otro día, justo con Raquel, con Zaida, con Daniela, que estuvimos analizando esta documentación y justamente esa normativa europea que Sofía mostró en un recuadro, de alguna manera interpretamos que estas indicaciones del ministerio son básicamente para casos ambulatorios no graves, con carga de comorbilidad relativamente baja. En eso me parece que son muchísimos, son la mayoría de los casos, vamos a entendernos, o sea, aplica un montón de casos. Luego lo otro es todo individualizado. Hay 3 situaciones en las que de alguna manera hemos definido testear antes de levantar las medidas de aislamiento. Uno es el reintegro laboral de los trabajadores de la salud. Obviamente es discutible esto, ¿no verdad? Otra es los pacientes que van a residenciales donde no se pueden, residenciales de ancianos, lo que ahora se llama LPEM, donde de alguna manera es difícil mantener las medidas de aislamiento, salvo algunas excepciones que han armado relativos lugares de aislamiento. Y tercero, para pasar de las áreas de cohorte COVID a las áreas sanatoriales abiertas. Eso lo hemos definido muy basados en evidencia empírica, pero Raquel señaló hace un rato ya, de que realmente certeza absoluta de no contagiosidad con persistencia de PCR positivo después del día 14 o 21 es difícil de tener. Entonces, brotes sanatoriales los tenemos que evitar, brotes en residenciales de ancianos los tenemos que evitar o que minimizar a cualquier costa el riesgo. Por supuesto que esto se complejiza con lo que comentó Sofía recientemente, de que atrás de esto hay una estrategia de disminución de los costos de testeo, que también es comprensible, porque si se hacen... Pero bueno, pienso que esas 3 excepciones, por supuesto que luego habrá otras, como las cárceles y demás, que se nos escaparon a nosotros, porque obviamente no es nuestra población objetivo en el ámbito donde me desempeño. Esas son las excepciones que nosotros consideramos para el testeo. Muchas gracias por darme la palabra. Daniela, sobre este último caso y si querés redondear con algo. No, que creo que una de las preguntas que también tendríamos que hacernos es ¿cuánto es el tiempo mínimo para retestear? Es decir, porque, por ejemplo, en los pacientes en CTI, yo creo que lo que va quedando claro es que no le haría un nuevo test antes del día 21. Y obviamente en CTI también tenemos el problema de que cuando el paciente se agrava, puede ser por otras variables, entonces determinar la mejoría clínica es complejo, ¿no? Entonces lo que sí estos algoritmos también ayudan es cuándo no pedir el estudio, o cuándo todavía abstenerse de pedirlo, como con el Clostridium. Entonces, me parece que eso sí da márgenes claros para que el personal de salud y los familiares y el paciente sepa que va a estar un mínimo de tantos días con medidas de aislamiento o con EPP o con lo que fuera, o en determinados lugares. Y eso también tal vez, según cada centro, con más o menos posibilidad de testeo, pueda definir menos días o más días. Y luego creo que, basándonos en todo lo que se dijo, existe, a partir de ese mínimo de tiempo para poder retestear, tomar en cuenta las consideraciones individuales y particulares, que son resumidas como situaciones especiales, para si testeo una sola vez, y si ese test es negativo, perfecto, o si retesteo, porque ya sabemos que puede haber uno negativo y luego uno positivo. Entonces, ¿necesito realmente 2 tests diferenciados por 24 horas? ¿O me baso con uno solo negativo? Que era la pregunta, incluía esas 2 opciones, ¿no? En lo personal, creo que si el primer test es negativo, la probabilidad de que haya uno positivo existe, pero es muy probable que sea una carga viral baja y un CT alto. Entonces, en esas situaciones particulares yo recomendaría un hisopado. Y luego una estrategia a determinar si ese es positivo y con carga viral alta, ¿no?
Gracias, Daniela. Jacqueline Ponzo nos pregunta, nos pide la palabra. ¿Estás por ahí, Jacqueline? Acá. Estaba atentamente escuchando porque tengo mucho más para aprender que para aportar, pero y agradezco mucho la actividad, me pareció excelente. Pero quería compartir simplemente el hecho de que creo que la particularidad que tiene esta situación es que a lo particular que es cada paciente, cada caso siempre, se agrega, bueno, el desconocimiento que tenemos de la enfermedad y de la gente y del diagnóstico, que es universal, ¿no? Más allá de que vamos aprendiendo cada día, y además la particularidad que tiene la epidemia en Uruguay. Y creo que tenemos que considerar también eso en el momento de la lectura crítica, digamos, ¿no? O sea, es como otros parámetros que tenemos que poner en el filtro cuando hacemos la lectura de la investigación que se va publicando. Y bueno, nada, creo que estuvieron sobre la mesa todos los componentes estos, y que estas dificultades agregan un elemento de estrés al trabajo nuestro como equipo de salud. Ya se comentó lo que es el desafío que genera el miedo, el contexto de inseguridad biológica, de riesgo biológico, pero también esta cuestión de toma de decisiones sobre bases poco sólidas, y que bueno, aporta mucho a estas instancias para avanzar. Entonces creo que en eso hay dos elementos que creo que nos ayudan, y quería traerlo, que es el reforzar el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo que incluya la referencia y la contrarreferencia. Todavía es limitada la comunicación que hay entre los distintos niveles de atención para el seguimiento de los pacientes con COVID, y creo que a los muchos beneficios que tiene, tanto para el seguimiento clínico como epidemiológico, se agrega el beneficio que tiene para el trabajo y para la contención de los profesionales que están expuestos a esa incertidumbre, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario. Entonces creo que tenemos como un recurso muy potente ahí de fortalecer esa comunicación. Y finalmente, quedarme con la preocupación de lo que se comentaba ahora, que uno lo percibe, ¿no? Cuánto hay acá de intención de reducción del testeo, que sin duda ha sido una gran herramienta que ha tenido el Uruguay para parar. Y bueno, son como muchas cositas que se van deteriorando en este momento y que pueden llevarnos a una situación muy crítica en corto plazo. Ojalá que no, pero no estamos libres de eso. Entonces, creo que por suerte no todo cabe en los algoritmos, porque el día que eso ocurra habrá máquinas que hagan nuestro trabajo. Creo que tenemos que todavía mucho para seguir trabajando así en equipo, en intercambio, y analizando la complejidad de cada situación, y seguir construyendo respuestas a las medidas de la situación. Creo que todavía es imprescindible seguir ese camino. Gracias. Bueno, no, con respecto a esto quería decir que nosotros nos pusimos en contacto con la epidemiología del Ministerio por la interpretación del documento, por esto mismo que decía Álvaro, porque a nosotros nos surgen como las mismas dudas, y quedamos en el compromiso de aportar de repente esto de las situaciones especiales, alguna tabla, algún algoritmo que pueda generar interpretación y bajada a terreno de ese documento. O sea, que no es, sería como ampliar el tema de las situaciones especiales, sobre todo de qué forma, que nos parece como interesante, quizás quienes participaron acá en Daniela, Fernando, podemos aportar como desde la UDELAR, no solo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, a este documento, y hacerlo como sugerencia que muchas veces se han tomado, y que creo que hay disposición para eso, y me parece que está bueno. No sé si alguno de ustedes... no, y quería decir algo más con respecto a lo que decía Jacqueline. Entendemos que, o sea, a ver, el test, decíamos hoy con Fernando que hablamos por teléfono, el test que es innecesario es un gasto innecesario. Ese no lo tendríamos que hacer, está correcto, pero eso es la salud, ¿no? Ahora, el tema es
cómo definimos cuál es el testing necesario y no estamos quitándole disponibilidad y herramientas al equipo de salud para tomar decisiones. Ese equilibrio es el que me parece que está bueno, que va a tener que tener situaciones especiales y especificaciones el algoritmo un poco más allá de este documento inicial del MSP. No sé si Raquel, Fernando, Daniela, Juan D'Apueto quieren hacer algún comentario final, algo para redondear. Sofía. No, yo nada para agregar, muchas gracias por la participación. Y nada, que es un dolor de cabeza muchas veces en estas situaciones. Y bueno, y nada, por supuesto que el trabajo en equipo y la discusión de cada arista, de cada situación, es la que más suma, por supuesto. Agradecer, me pareció fantástica la presentación. Como regla general, cuando hay un mensaje difícil de transmitir, siempre es bueno que haya un solo mensaje, un solo mensajero. Y para eso los distintos mensajeros tienen que acordar antes de emitir el mensaje. O sea, lo peor que le puede pasar a la persona es que cuando se va de alta, recibe una información, cuando lo recibe el médico de familia, reciba otra información y encima los medios le van a estar dando, y a internet le van a estar dando otras informaciones. Es bueno que un solo mensaje, un solo mensajero. Me tomo un minutito para responder una pregunta que salió en el chat. El aislamiento va, en los casos asintomáticos, desde la realización del test, no del contacto. Y en los casos sintomáticos, de la fecha de inicio de síntomas. Desde ahí es que se empieza a contar. Y siempre nosotros decimos, ojo con el definir asintomático, tenemos que ser muy exhaustivos en que si fue un verdadero asintomático, ¿no? Eso es fecha de inicio de síntomas para que tuvo síntomas y fecha de realizado el test para el que es asintomático. No entra en consideración cuándo fue el contacto porque es muy variable el periodo de incubación. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos despedimos y nos esperamos el 27 de noviembre con esto que les decía de las vacunas y la inmunidad. Hasta luego, que pasen bien. Muchas gracias.